Golar Comunicaciones presenta Programa Especial COVID-19 en la emergencia. Muy buenas noches a todos y todas. Ahí sí, muy buenas noches a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida a este especial COVID-19 en la emergencia. Como todos los días lunes, estamos con Rigoberto Figueroa y Claudio Lara, nuestros dos panelistas estables. ¿Cómo estás, Rigo? Hola, bien, Juan Pablo. Espero que ustedes también. ¿Todo bien por acá? Claudio, ¿cómo anda la cosa por allá, por Santiago? Bien por acá, amigo mío. Todo de a poco vamos mejorando acá en Santiago con algunos números, lo que es interesante. Oye, pasemos inmediatamente a tema, porque todo se ha comentado de que esto finalmente vamos a tener que convivir con este virus y que la única salvación va a ser la vacuna. Pero estos medios han salido a desmentir esto de que la vacuna estaría a la vuelta de la esquina, sino que falta un buen rato. Y la pregunta que se hace ahora, más que quién la va a sacar primero, que también es una consulta, porque también hay peleas acá entre chinos, rusos, norteamericanos, están todos ahí en la batalla, parece que es como casi cuando querían llegar a la luna, pero ¿a quién le va a llegar primero una vez que salga? Porque lo que dicen es que el stock tampoco va a alcanzar para todo el mundo. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Chile en qué lugar va a estar? Y también yo me pregunto acá en Magallanes, ¿en qué lugar vamos a estar cuando llegue a Chile? Oye, es una interesante pregunta. Lo que pasa es que ahí, cuando tú haces eso, yo tengo un marco referencial o un marco teórico que podría ser el de centro-periferia. ¿Qué es lo que es este marco de centro y periferia? Que la sociología lo trató más o menos en los años 70, con Enzo Faletti, un profesor acá de la Universidad de Chile, y con Felipe Cardoso, que fue presidente de Brasil. ¿Cuál es la teoría del centro-periferia? Es que, claro, las potencias mundiales concentran, tienen céntrico, digamos, todo el desarrollo, y lo que chorrea son las periferias. ¿Y las periferias cuáles serían? Los países en vía de desarrollo y los países subdesarrollados. Nosotros estaríamos como en vías de desarrollo, estaríamos como a mitad de carrera, digamos. Obviamente que países como África también estarían un poco a la cola. Y claro, no es tan fácil. Yo estuve también investigando y preguntando a algunas personas del área de la salud que, bueno, una vacuna también primero surtiría a los profesionales de la salud. ¿Ya? Eso a lo primero que va, tiene que proteger a los que nos protegen. Eso es un muy buen dato, y obviamente que primero va a las naciones desarrolladas y los profesionales de la salud. Cuando llegue a Chile, eventualmente también llegaría primero a los hospitales para proteger, no sé, a nuestros médicos, nuestros tecnólogos médicos, nuestros paramédicos, etcétera, todo el personal de salud. Y después como a toda la población. Y lo otro que interesante que también pude recabar es que tampoco no es como que ya inventamos un auto y hacemos una producción masiva de tipo Fordismo de esta vacuna, sino que se tiene que cultivar, tienen que haber laboratorios. Por ejemplo, esta vacuna de Oxford tiene laboratorio en todo el mundo, y para Sudamérica está en Argentina, no está en Chile. El laboratorio que tenía la vacuna de Oxford está en Argentina, entonces llegaría primero a ellos y después a nosotros. Ahora, también lo otro que había que señalar, que también es un punto bastante interesante, es que la vacuna también estuvo en fase 3 y tuvo efectos adversos. Esos efectos adversos eran nocivos para la salud y se tuvo que devolver. Y eso ya retrasa por lo menos 6 años. Dígame. Hace unas semanas me parece que falleció alguien que estaba siendo tratado con la vacuna, y eso finalmente echó por la borda una serie de posibles teorías con respecto a que estuviera a corto plazo. O sea, me parece terrible que una persona haya fallecido. Claro, y vuelve, y son muchos meses de estudio. Entonces, no hay una vacuna todavía estamos encerrados o con cuarentenas parciales, etcétera. Todavía está latente el virus en la humanidad completa. Son malas noticias, pero claro, si una persona muere, no puedes tirar una vacuna que va a matar personas, que busca el efecto contrario, obviamente. Claudio, con eso quería consultarte, porque Rigo decía, lo primero que va a pasar es de que seguramente va a llegar a personal de la salud. Pero, por ejemplo, los chinos salieron diciendo que ya tienen la vacuna y que principalmente al principio van a ser para su personal militar. Ahí es donde van a testear esto. Y también el CEO de Pfizer sale diciendo, por el lado de Estados Unidos,
de que igual invirtieron $1.000 millones y que lo van a tener de aquí a fin de año o a principios del 2021. ¿Cómo crees tú que esto, en términos políticos, también tiene que ver con una carrera de la vacuna, como estas carreras armamentísticas, estas carreras espaciales? Sí, y sabes que yo creo que todo está muy bien correlacionado con la teoría sociológica que planteaba Rigo desde la perspectiva centro-periferia. Al final, cuando lo analizas de la perspectiva política y, por cierto, de la perspectiva economicista, te das cuenta que estas tres variables están súper correlacionadas. ¿Por qué? Porque si lo pensamos desde la perspectiva política, obviamente hay potencias políticas que están generando todas las garantías necesarias y suficientes para que se desarrolle esta vacuna. Eso quiere decir que ponen a disposición las acciones de su gobierno, ponen a disposición infraestructura para que esto ocurra. Y por otro lado tienes a las potencias económicas que ponen los recursos para que se desarrolle también esta vacuna. Si el desarrollo de una vacuna tiene un costo bastante elevado, porque obviamente la necesitamos de emergencia, y ahí también la lógica de la oferta-demanda en los laboratorios opera más que nunca, porque el mundo necesita la vacuna, el primero que la haga la va a tener a un precio exorbitante, pero todos los gobiernos del mundo van a estar dispuestos a pagarla. Primero porque también hay un montón de gobiernos en el mundo que pusieron recursos para hacerlo. Dale, Rigo, dale. No, por ejemplo, la vacuna de Oxford no tenía costo y la tiró la receta para que la fabricaran sin costo para algunos estados. Entonces, no todos los laboratorios son así. De todas maneras, y sí, hay algunos laboratorios que tienen ese enfoque un poco más social, pero está pasando mucho en el relato, y lo vengo escuchando, por ejemplo, de algunas personas que ya están como articulando el próximo Congreso del Futuro, que decían que al final estos modelos de laboratorio que ofrecen estas recetas estandarizadas no han generado una muy buena llegada, porque ya no es la primera vacuna que se retrasa. Esta es la primera y suena fuerte porque está en fase 3 y está en pruebas con humanos, y porque tuvo reacciones adversas y porque le costó la vida a una persona. Pero anteriormente hubo otras pruebas que murieron en fase 1, que tuvieron que regresar, que tuvieron que hacerse los diseños de nuevo. Entonces este ha sido un proceso complejo. Las únicas vacunas que al momento han seguido su curso normal, y lo estaba viendo recién en este documento de las personas del Congreso del Futuro, es la vacuna rusa. La vacuna que fue mucho más cuestionada durante los meses anteriores, que hasta el momento no ha tenido ningún retroceso, y entiendo que está a punto de entrar a esta fase 3 con pruebas. Y claro, al final ahí lo que va a primar, Juan Pablo, van a ser esos países que pusieron recursos para el desarrollo de las vacunas, pero por cierto estas potencias. Y el hecho de que China, por ejemplo, la pruebe en su personal militar, a mí me hace todo el sentido del mundo, porque el foco o el rol que cumple el personal militar en China es muy distinto quizás al que puede tener el nuestro, porque allá las Fuerzas Armadas en realidad tienen una labor social mucho más arraigada. Las Fuerzas Armadas están para servir a la sociedad y hacen como labores humanitarias y un montón de cosas que en China están súper arraigadas en la sociedad y son comunes, no son cosas muy ajenas. Las Fuerzas Armadas allá salen a diario, no solo cuando hay estados de emergencia como acá o cuando, por ejemplo, hay algún conflicto. El uso de las Fuerzas Armadas en China está muy bien articulado en función de la sociedad. Oye, hablando de estados de emergencia, bueno, tenemos 90 días más, posiblemente hasta Navidad, ya lo comentó el presidente en algunos días, y por tanto el plebiscito, que está 41 días más, va a ser estado de excepción. Pero también hay un llamado importante que decía CERVEL, que dice que votar no será más peligroso que ir al supermercado, y lo que está en juego es demasiado importante. Aquí lo comentábamos un poco fuera de micrófono. Yo recuerdo la Constitución del 33 fue un estado casi de guerra civil, liberales conservadores, mira con el IPCAI, después del IPCAI, la del 25, la cuestión social, esta otra con el estallido social o la compulsión social, como quieran denominarle, y acá el mismo CERVEL dice, lo que está en juego es demasiado importante, y más encima estamos en un contexto de pandemia. ¿Me escuchan ahí? Mucho mejor. Entonces lo que les quería comentar es, Chile no ha estado nunca exento de que en los cambios constitucionales sean en un periodo de convulsión, ¿no es cierto?, social, económica y otras cosas. Ahora nos toca esto, vamos a estar con estado de excepción, vamos a estar con estas nuevas reglas del juego, y el CERVEL sale diciendo esto, finalmente es un llamado a participar de este proceso ciudadano, diciendo que no es demasiado peligroso y que es lo mismo que ir a un supermercado, en contradicción a las palabras que estaba diciendo la UDI, principalmente a través de su presidenta también, en que decía que claramente vamos a tener un problema de legitimidad, y estaba
haciendo esta gran interrogante sobre si es que esto va a funcionar o no. Rigo, ¿cómo ves tú ahora que tengamos este proceso constitucional nuevamente en un tema convulsionado después del 18 de octubre, pero además en pandemia? ¿Cómo ves que se va a desarrollar este proceso? Yo creo que debería desarrollarse con normalidad, claro, como creo que va a haber creo que van a haber atochamientos y colas, tal como cuando no se podía retirar plata, no sé si de manera tan masiva, pero por lo menos cuando abren los supermercados y están todos queriendo entrar en los días que son más masivos, así va a ser, yo creo. Vamos a tener un bonito ambiente si es que llegara a realizarse, porque recuerdan que todo puede pasar, semana a semana van cambiando la información, uno tiene que estar constantemente informándose. Si es que se realizara, yo creo que va a ser un bonito ejemplo. Ojalá todos se cuidaran, que demos una ejemplar cultura cívica. Mucha gente no respeta las colas en los supermercados ni en ninguna parte, pero ojalá que por lo menos si hay resguardo policial y que la gente misma podamos regularnos y podamos hacerlo bien. Ahora, es interesante lo que dice el CERVEL, porque el CERVEL dice que ya, como que esto va a resultar bien y todo eso, pero el CERVEL hace poco el director había dicho como que ya los que tienen COVID no votan. Y dijo eso, así como no, los que tienen COVID no deberían votar. Por una parte sanitaria ya tiene sentido, pero por otra, él es de servicio electoral, y votar es un derecho ganado por todas las personas. Entonces eso riñe ahí. Estoy contagiado, debería primar el principio de salud pública, de salubridad, o restrinjo derechos ganados constitucionalmente. Eso es interesante. También alguien se puede agarrar de eso y decir, no, que claro, los COVID deberían quedarse en la casa y no sé qué. Pero está reñido y no es tan fácil la respuesta. Porque claro, a mí no me gustaría estar en una cola para votar y que tenga, no sé, pues esté rodeado de gente que tiene COVID. Tampoco lo encuentro buena idea si estamos en una pandemia. Entonces, en esa finura hay que hilar un poco y podrían darse como interesantes discusiones al respecto. Claudio, sí. Con respecto a eso también que decía Rigoberto, ¿te parece que el CERVEL, siendo este órgano más bien técnico, debería emitir este tipo de comentarios? Como por ejemplo, votar no será más peligroso que ir al supermercado. Puede ser que esté bien, pero igual son ellos los especialistas que tienen que decirnos esto, o lo que decía Rigoberto. Ahí hay nuevamente un problema de que salen, como se dice en buen chileno, con este chancho al hombro, diciendo cosas que no les corresponde. Y si nos puedes hacer el linkeo también con esta noticia de la contraparte, que es lo que dice Jacqueline Berry-Selberg con respecto a este plebiscito. Oye, es que yo creo que esa es muy buena pregunta, Juan Pablo, y lo que decía Rigo es súper atingente. En realidad, y esto es una lectura que yo vengo haciendo hace mucho tiempo, creo que la cabeza del CERVEL, Patricio Santamaría, hace rato que está mostrando muy poco liderazgo en estos procesos. ¿Podríamos discutir o no cuáles son las atribuciones o la autonomía que tiene el CERVEL? Desde luego que sí. Y obviamente tendremos que tener un proceso de modernización del Estado que le entregue mayores facultades al CERVEL, equipos multidisciplinarios que puedan pensar un proceso eleccionario desde distintas perspectivas. Si hoy en día la pandemia nos mostró que hay situaciones para las que no estamos preparados. De acuerdo que sí, por ahí no hay ni nada que hacer y toda mi empatía con ese punto. Pero hay un tema que es político y que tiene que ver con el liderazgo de las personas que están a cargo de una institución. Y Patricio Santamaría hace rato que viene flaqueando en esta línea, y esta es una opinión muy personal desde mi expertise como politólogo, porque la verdad, el CERVEL hace rato que no dice nada. O sea, faltaba información de parte del CERVEL sobre qué iba a pasar con el plebiscito. Estuvimos esperando por 2 meses un protocolo de seguridad para votar que se supone que se había anunciado a fines de mayo, que iba a ser articulado entre el Servicio Electoral y el Ministerio de Salud, y que iba a servir de una guía como para que tuviésemos un proceso de plebiscito seguro, que el acto de votar sea seguro. En ese protocolo íbamos a tener mecanismos en donde pudiésemos, por ejemplo, identificar qué va a pasar con las personas que tienen COVID. A la fecha no lo sabemos, efectivamente no lo sabemos porque no hay una visión oficial que nos diga. Tampoco las autoridades se han puesto la camiseta de decir efectivamente esto es lo que va a pasar con los contagiados. Hay muchas opiniones sobre eso, pero hoy en día no necesitamos opiniones, necesitamos certezas. Porque tenemos ahí, si ustedes me van apoyando, una población flotante de cerca de 6.000 contagiados aproximadamente,
por lo que vi, que están activos en el momento. Entonces, creo que eran 6.000, el domingo al menos teníamos ese número. Entonces, no es menor, son 6.000 votantes que en un proceso de elecciones parejas, Juan Pablo, como no sé, pues como el que tuvimos, por ejemplo, Lagos Lavín, te definen una elección. Entonces necesitamos esas claridades. Y yo no las estoy viendo de parte del CERVEL. Es que es el primero que tiene que levantar la voz en esta línea. Después, obviamente, el presidente, en representación del Poder Ejecutivo, porque están a cargo de entregar las garantías para que esto ocurra, pero tampoco sabemos que el gobierno no está muy interesado en generar esas garantías y son peleas que no está dispuesto a dar. Entonces, a mí me llama mucho la atención la falta de liderazgo de Patricio Santamaría, y creo que también hay que repensar no solamente un cambio en esa figura, sino que también repensar el modelo de autonomía y operación que tiene el CERVEL, porque tiene también varias trabas para operar. Lo otro que quería consultarle con respecto a las campañas. Las campañas para este plebiscito salió hace poco andando vuelta por redes sociales un gráfico que tiene como fuente al mismo CERVEL al 13 de septiembre desde el 2020, y el rechazo por un 89% y 108.650.000 pesos. Son los aportes que se han hecho para la campaña. Al parecer no es directamente proporcional con cómo creemos que va a ser la votación, porque el apruebo, con un 6,6%, solamente tiene aportes por 8 millones. Al parecer todos dan porque esta es una carrera ganada, o efectivamente hay gente que le está tratando de inflar esta pelota rota y meterle plata al rechazo para ver si puede ser un milagro, creo yo, tratar de dar vuelta a una votación que al parecer ya está. Sí. Yo creo que tiene que ver con una sintomatología de que, claro, pues yo me siento menor, pues me siento muy pequeño y trato de aportar un poco más, pero finalmente todos sabemos que la carrera de la prueba está como ganada, ¿no? Y ni siquiera creo que en la puerta del horno se le queme el pan, o sea, va a haber una diferencia bastante grande. He visto algunas encuestas fraudulentas, que dice así como encuestas, o sea, links fraudulentos de fake news que dicen encuestas internacionales, mire, o sea, escuche esto, encuestas internacionales dan como ganador al rechazo si es que todas las personas van a votar. Y me metí a ver la metodología de esa encuesta y realmente es inexistente, o sea, de verdad es una cuestión totalmente inventada. ¿Y por qué se van a estar metiendo encuestadoras internacionales a ver lo que lo nacional ya tiene más que cubierto hace muchos años? Entonces, eso no tiene sentido, son fake news, se tienen esas noticias falsas para empoderar un poco a la gente del rechazo que vaya a votar y sacar esto, que es un cuento viejo de la derecha, que es como la minoría silenciosa. Creo que hasta Longueira alguna vez lo dijo, que la minoría silenciosa que tiene miedo no va a votar y por eso pierde la derecha. Entonces, bueno, y nosotros sabemos que siempre han tenido un piso del 30%, y esta vez no lo pueden ganar porque es como 1 versus 1, y todos sabemos que la carrera de la prueba ya está un poco ganada. Entonces, claro, es un poco como el tener un complejo de inferioridad y le meten plata, no sé, al rechazo, porque hay gente muy fanatizada. Y también hay que ir a hacer un punto. Nos estamos dirigiendo a una era digital con mucha fake news, cuyo principal síntoma está siendo dividirnos cada día más. Cada día tenemos posiciones menos encontradas, porque los algoritmos de las redes sociales nos tiran hacia un lado o al otro. Y eso está pegando muy fuerte, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay matanzas todos los días en las calles, policía versus los afroamericanos, gallos que salen a disparar frente a las personas, y ese escenario ojalá que yo no lo quisiera ver en Chile. Sí, no hay que olvidar que para la gente que nos está viendo, que estos algoritmos que ocupan las redes sociales muy parecidos también a lo que ocupa Netflix, por ejemplo, para los que tienen en su casa. Exacto. Ve un par de películas y después le recomiendan películas de acuerdo a lo que ha visto, que deberían ser más o menos de su gusto. Acá está claro. Y por eso es que finalmente lo que termina haciendo es polarizándonos. Si usted le da like a un par de noticias con cierta tendencia, lo más probable es que después le tire todo hacia ese lado y le impida ver el otro lado de la moneda. Que era lo que antes había con los medios tradicionales, en donde uno podía agarrar un diario y veía de una u otra postura, o la radio, tener un programa de uno. Oposiciones intermedias, ahora son dos polos. Se perdieron los grises. Claro. ¿Cómo ves tú esto también de estos gastos, y también un poco en esto que habíamos entrado de los medios de comunicación y esta polarización hoy día, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo?
Oye, respecto al tema de los gastos para los aportes de las campañas, es importante mencionar que esos son los gastos reportados y declarados ante el CERVEL a la fecha, al 13 de septiembre, que fue ayer, si no me equivoco. Hoy día estamos 14, ¿verdad? Ayer es lo que se ha declarado transparentemente. Sabemos que siempre hay procesos que tardan en función de la transparencia. Nuestra cultura de la transparencia, sobre todo en temas electorales, no es de las mejores ni de las más sanas en Latinoamérica ni en el mundo. Muy por el contrario, estamos muy lejos de tener una cultura de la transparencia en temas electorales. Si no, acordémonos de Penta, Sukimichi y todo eso. Y ahí están todos los colores políticos de alguna u otra manera con las manos sucias. Entonces, el dato es el siguiente. Eso es lo que tenemos reportado y rendido ante el CERVEL a la fecha. Desde luego que hay un número mayor de aportes a las distintas campañas que todavía no se ve reflejado. ¿Por qué? Porque hay un montón de aportes que a lo mejor no necesariamente son monetarios, sino que también tienen que ver con canje, con temas de implementos, de cosas que ayudan de alguna u otra manera a la campaña, gente que también presta servicios profesionales para el desarrollo de, no sé, material audiovisual para las campañas, que todo eso después tiene un formato distinto en la rendición de aportes. También se consideran no solo los aportes monetarios, sino que todo tipo de aportes o servicios profesionales que reciba uno de los dos comandos en este caso. Eso es lo que vamos a ver después cuando ya tengamos la elección más cocinada y sepamos cuánto efectivamente se gastó y se invirtió en cada una de las campañas, que es un dato súper sabroso. Y la otra pregunta, si me la recuerda Juan Pablo, tenía relación con... La otra pregunta tenía relación con esta polarización que estamos viviendo actualmente y que va un poco de la mano con lo que nos comentaba Rigo, también de estos algoritmos en redes sociales y de esto que finalmente ya los grises como que desaparecieron. Y tiene todo el sentido del mundo, porque al final los grises ya no tienen cabida. Hoy en día las posiciones están muy polarizadas. Lo que está pasando al menos con nuestro panorama electoral, pensando en las próximas presidenciales, hoy en día nos marca un escenario dicotómico entre dos candidatos fuertes, uno que es Joaquín Lavín y otro que es Jadwe. Tenemos un par de candidatos que podrían hacerle la sombra a cada uno de ellos, que duda acá de que Evelyn Matei también le va a molestar bastante a Lavín, y se pueden generar primarias bastante interesantes y competitivas en la derecha, como no han habido hace mucho tiempo. El panorama electoral de la derecha está mucho más interesante que el de la centroizquierda. Por otra parte, Dale. Franco me está diciendo que nos quedan 2 minutos, así que tenemos que hacer la corte porque te quiero hacerle una pregunta al final, la clásica, ¿sí o no? Perfecto, y por otra parte tienes a Heraldo Muñoz, que aparece ahí de una manera tibia, que el round con Jadwe le ha servido, pero todavía le queda por posicionarse, así que la cosa se viene lenta pero entretenida. Para cerrar este bloque, hubo una medida muy controvertida hace unos días que se realizó acá en Magallanes, que tuvo que ver con una restricción vehicular para tratar de disminuir los contagios. Fue absolutamente resistida, salieron tallas, memes por todos lados de que los autos nos estaban contagiando y una serie de otras cosas. Rigoberto, ¿qué te parece esa medida? ¿Debo para arriba o debo para abajo para una restricción vehicular en una ciudad como Punta Arenas para evitar los contagios? Bueno, Claudio. Oye, debo para abajo totalmente, porque no se me ocurre bajo qué patrón se dicta esa medida. No me calza. No tiene sentido. Más o menos en la misma sintonía de muchos magallánicos que efectivamente no entendieron eso. Lo único que terminó haciendo es juntar más gente en un auto y entendiendo que claro, por el tema de la zona franca hay 2 autos más o menos por casa. El tema era cambiar de un auto al otro nomás. Tenías la mala suerte de tener los 2 impares o 2 pares, ahí tenías problemas, pero si no, estás a tu lado. Rigo, Claudio, muchas gracias, que les vaya muy bien. Estamos en contacto también para ver cuándo nos volvemos a juntar, próximo lunes seguro, pero a ver también si es que sacamos algo entre semanas. Feliz 18. Felices fiestas patrias. Felices fiestas para ti y para toda la gente de Magallanes. Un abrazo grande. Abrazo al maestro Franco. Chao, que les vaya bien. Dice. Polar Comunicaciones presentó Programa Especial COVID-19 en la Emergencia.